Muy, pero muy buenos días a los bendecidos, predestinados, sabios, elegidos, conocidos, guardados, constituidos, traídos por el Creador. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saludos del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de su familia, de este su pastor. Los declaro como Dios los ve, siempre arriba, nunca abajo, nacidos de nuevo para vencer. Saludos, saludos de todos los hermanos que nos ven a nivel internacional, a todos los pastores que me han escrito, gracias, 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 y permita Dios que un día podamos estar unidos para interactuar, para aprender de ustedes y que ustedes puedan también aprender de lo que Dios a mí me ha revelado. Hay una actitud como de cuestionamiento al Creador, que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué aquí, por qué hasta yo mismo. Un día me senté a hablar con Él, porque en todas las oraciones Él siempre está, como Él está dentro de uno, entonces Él está, uno tiene que saber expresar. Y en medio pues de mi angustia, de mi desesperación, o los anhelos, o la carne, o el alma, que bueno, le expresé a Él que por qué tanta tardanza a lo prometido. Pero como Él no puede ser burlado, porque Dios por eso es soberano y Él conoce todas las cosas. Entonces me enseñó algo que te voy a compartir, si Dios lo permite, entre 2 semanas, que toqué el miércoles, y no te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar, que fue el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Te voy a enseñar de cada palabra que hay en ese texto, 18 y 19, porque salen dos enseñanzas, bien desmenuzaditas, sin espectáculo ni nada, para enseñarte por qué el ser humano sufre. Si Él a mí no me enseña la palabra, aunque estoy metido como espíritu, estoy metido dentro de un cuerpo, ¿verdad? Pues yo de verdad te lo digo, no sabía que interiormente había una flaqueza, por falta de prestar atención o de preguntarle al que mora en nuestras vidas, que es el Espíritu de Dios. Entonces, me quedé aterrado. Mira cuando leas ese texto, estas tres cosas. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. Las escuelas teológicas nos habían dicho a nosotros que éramos carne, cuerpo, alma y espíritu. Y no es así. Nosotros somos espíritu porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Espíritus metidos dentro de un cuerpo donde hay un alma y está el cuerpo. Entonces, ¿por qué y cuál es la flaqueza del ser humano? Por eso te digo que si uno no tiene la capacidad de discernir, porque el anhelo, le decía yo a mi esposa esta semana, que la preocupación de uno debe ser de crecer en la vida en el espíritu, paulatinamente ir muriendo a las pretensiones naturales, darle
tenerlo en cuenta Él para todo, de principio a fin. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vos me decís que sos cristiano, pero sufrís de una cantidad de falencias, ahí tenés el alma. El alma tiene su conciencia. ¿Qué quiere decir? Su conocimiento corrompido. Cuando el espíritu en la persona está muerto, estancado, trabaja es el alma para mejorar, darle orden a la carne que ejecute lo que ella establece. Cuando la persona tiene vida en el espíritu, quien gobierna a el alma es el espíritu y el cuerpo está muerto para hacer lo natural. Entonces, Dios, bueno, me habló a mí de una manera tan especial. Te digo que pasé prácticamente una noche dándole gracias a Él por la explicación. Y claro, todavía no he escrito nada, solamente titulé, ¿verdad? Para poder estudiar, si Dios me lo permite, esta semana y poder tener el tema para enseñarte a ti. Entonces, esas son las cosas que uno necesita conocer para poder avanzar en la vida del Espíritu. Hay otra cosa, otro texto, y ese sí te lo voy a leer. En Colosenses capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo le pide a Dios que le dé sabiduría. Sabiduría. Para poder tener crecimiento espiritual. Para poder gobernar, poderse unir, poderse reunir, conocer y poder funcionar en la tierra como Dios trazó, como Dios estableció o como Dios quiere. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para eso es la sabiduría. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este conocimiento lo quitó el hombre para poner el conocimiento de Él, para tratar de persuadir, gobernar, abusar y aprovechar del ser humano que es inocente. Porque el ser humano natural, todo, a todo le dice amén, amén. Y eso es horrible. Dice el 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en conocimiento. Y dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Esto fue lo que le cité yo a los políticos, que son evangélicos, que me trajeron una cantidad de folletos, unos los tiraron en la puerta y por ahí en la calle me dieron otros y le dije, no, yo ya no pertenezco a este mundo, yo ya no quiero que el hombre me gobierne. A mí me trasladaron de lugares de tiniebla al reino del amado Hijo. Yo estoy en el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo no hay política. Se voltearon a mirar los dos. Y dijeron, bueno, hasta luego. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, esto es otro. Fíjate. Y esto lo recibo fue ahora en la mañana que estaba orando y leyendo para compartir. Entonces, amados hermanos, estamos bendecidos y completos espiritualmente para poder manejar y hacer un buen gobierno de lo natural. Cosas tremendas vienen, porque te voy a explicar cómo Dios diseñó el antiguo pacto,
¿Y cuál fue la causa de la persecución tan tremenda que le mataron los profetas? Es que tuvo que hacer el venir, meterse en Jesús de Nazaret, o en Jesús, para poder rescatar todo lo que el hombre ha destruido. Y es lo mismo ahora, porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Todo ser, Cristo. Y la iglesia nunca fue edificada en Cristo, sino en el conocimiento natural humano. Tradiciones, costumbres, experiencias, tradiciones y esto, etcétera, etcétera. Pero en cuestión de espiritualidad, muy poco. Por eso la iglesia no tiene poder. Porque si tuviera poder, créame, que Colombia no estaría como está. Que el mundo entero no estaría como está. Porque la unción del ungido destruye ¿qué? El yugo y levanta la carga de opresión. ¿Verdad? Entonces, sabio es él, que lo que estableció se está cumpliendo al pie de la letra porque estamos en el cierre del siglo. Cierre del siglo. Lo que necesitamos es dar a conocer lo que él estableció para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias. Te doy todo el honor a ti, toda la gloria, la honra y toda la alabanza en esta mañana. Bajo el poder de tu Espíritu, habla por mi boca. Habla tú, enseña. Corre, Señor, ese poco de tiniebla de la mente del ser humano. Permite que esta semilla caiga en buena superficie, para que pueda fructificar, para que pueda alcanzar verdaderamente lo que tanto tú anhelas ver en la tierra. Gracias por usarme, gracias por haberme predestinado para ti, gracias por haberme guardado, seleccionado, haberme sellado con tu espíritu. Gracias por darnos de tu sabiduría cada día. Gracias por fortalecer nuestro ser. Gracias por todo. Gracias por mi familia, por el ministerio. Gracias por todos y cada uno de los bendecidos a nivel del mundo que reciben y oyen esta palabra. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, los declaro como tú los ves perfectos, siempre arriba, nunca abajo, y nacidos de nuevo en Cristo Jesús para vencer. Amén. Te invito a abrir la Biblia en Génesis. Vamos a ver historia. Capítulo 22, tenlo ahí. Voy a hablarte entonces de que Dios no puede mentir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y vamos a ver la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, era Abraham, no tenía la H intermedio. Porque la H tipifica a Dios metido en Abraham. En Abraham. Oído. Cuando él le hizo la promesa a Abraham, como no había otro mayor que él, juró por sí mismo. Y le dijo a Abraham, capítulo 22, versículo 16 dice, y le dijo, por mí mismo he jurado, dos puntos. Oído, escucha y retenga. Perdón, coma. Dice Dios que por cuanto has hecho esto, coma, y no me rehusaste tu hijo, coma, tu único. Era como un intercambio, como un intercambio. Pero mira a este hombre, que eso es lo que, bueno, que yo anhelo, tener, porque es el mismo Dios de Abraham quien está en cada uno de nosotros hoy en día. La convicción, sabiendo que, claro, Abraham tenía dos hijos, ¿no? Ismael, el violento, el agresivo, el soberbio, lleno de ley, y Isaac,
Pero fíjate cómo Abraham, o cómo Dios le dice a él que le diera a su hijo, su único, porque era el hijo de la promesa. Pero mira la actitud, la convicción, que eso es lo que me atrae. Como pastor me atrae. Cuando usted me escribe a mí, no me escriba reverente, porque yo no le respondo. Yo no soy reverente. Yo soy ministro competente de un nuevo pacto. Entonces, me llama la atención la actitud de este hombre, de la fe, de la convicción. Ya Abraham sabía que Dios no le iba a quitar lo que le había prometido. Y si había el sacrificio de su hijo, inmediatamente él lo resucitaría al rato. Pero me, pero me pregunto yo, ¿por qué tenía esa convicción, esa seguridad Abraham? A pesar de que ya Dios tenía el animal allá enredado para el sacrificio. Porque visualizó, porque vio de antemano la capacidad y el gobierno del Creador. Él expuso y dijo, no, pues este muchacho hay que ponerlo ahí. Obedeció. Al obedecer, Dios vio el desarrollo de la fe de este hombre. Entonces, por eso fue que le juró. Le juró, y el juramento que le hizo Dios a Abraham, observa el versículo 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. ¿Ah? Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Del proceder de él. Del proceder. Ahora, vamos a ver la descendencia. Vamos a ver la descendencia. ¿Por qué la descendencia no ha poseído las puertas de los enemigos? Claro, de esto yo te voy a enseñar más amplio, pero no es el tema. ¿Cuál es la razón? Si Dios le dice a él, bajo juramento, que nosotros íbamos a poseer, a dominar, a tomar posesión, no vivir en posición de lo que le pertenece al Creador, porque lo que le pertenece a Él me pertenece a mí, ahora que estoy en Cristo. Dice, oído, mira en dónde se cumple el juramento. ¿Qué le juró Dios a Abraham? Le dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto, intercambio, no rehusaste en poner tu hijo, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, intercambio. Oído, de cierto te bendeciré. Posiblemente dirá la gente, bueno, ¿y por qué Dios no cumple? Si está diciendo, le está diciendo a Abraham que lo iba a bendecir, a él y a quién más. Y multiplicaré tu descendencia, muchacho, ¿ah? Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, que no se puede contar. Presta bien atención al desarrollo. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos.
Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mí. ¿Dónde se cumple este juramento? Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. A las organizaciones o a los pastores que me escribieron, haciéndome la invitación a unirme con ellos. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta, que algún día puedo ser útil para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero estoy declarando que Dios me una. Verdaderamente, no es que ustedes no sean espirituales, a personas que tengan la misma visión que Dios me ha dado. Estaré ahí sirviendo, ayudando, compartiendo verdaderamente al grupo de pastores para que podamos tener un solo propósito y un solo anhelo. Gracias, gracias, gracias por tenerme en cuenta. Los amo mucho y espero que Dios permita que nos unamos en el Espíritu. Porque es que ya yo no estoy andando corriendo por sentimiento, ni por tradición, ni por avaricia, ni por dinero, sino por convicción, porque quiero hacer las cosas de acuerdo a lo establecido por Dios en la palabra. Entonces quiero, claro, nos vamos a unir. Yo creo que sí, nos vamos a unir. Vamos a unir. Hebreos capítulo 6, versículo 13, 14 en adelante dice, 6:13, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, mira que ya aquí está allá no, allá está Abraham. ¿Por qué? Porque ya Dios está metido en Abraham. Amén. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No había otro Dios. Por eso es que Él es soberano, único, dueño absoluto de todo el universo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y habiendo esperado Abraham con paciencia alcanzó la promesa, que es lo que no hay hoy. Te lo digo yo, porque yo también interiormente me he desubicado buscando la razón por qué las cosas no se dan, sabiendo cómo estamos en angustia y todo, pero vas a darte cuenta por qué. Porque si yo no lo vivo, yo no te lo cuento. ¿Me entiendes? Perdóname que haga un paréntesis, en lo que te voy a comentar. Hay dos pastores conocidos en Cali, no puedo decir que son amigos, porque tú sabes que es un amigo. Un amigo es cuando uno puede recostar la cabeza en él y que lo pueda ir consolar a uno. Teniendo, doy la vida por mi hermano, ¿verdad? Porque ese es Dios. Pero hoy en día no hay amigos. El único amigo mío es el Espíritu de Dios. Entonces, este par de amigos, de conocidos, amigos entre comillas, pastor, me dice, pastor, pero es que el evangelio es para vivir por la fe. Es que la fe es la fe, pero entonces nunca me explicaron qué era la fe. Si no hubiera, si por el Espíritu de Dios no hubiera yo conocido la palabra, la profundidad de lo que es la fe, en los originales, lo que yo busco es desarrollar la emuná de Dios,
¿Ah? La emuná de Dios. Porque la fe es, ¿sí o no? La fe no es que vaya a ser, ya es. Entonces, le dije yo a ellos, pero ¿cómo usted o ustedes pueden hablarme de fe? Ustedes no pueden hablarme a mí de fe, porque ustedes entraron a predicar después de que fueron pensionados. Por ejemplo, usted, que es más viejo que él y está pensionado, de pronto desarrolla el cristianismo, viva, goce, pero usted no puede hablar de fe, porque la fe es de principio a fin. Y yo conocí el Evangelio desde el principio vivo, esperanzado en lo que Dios estableció, porque lo que Dios estableció para mí es eterno y es en abundancia y no tendrá acabado. Para eso hay que pagar un precio. ¿Sí o no? Entonces se volvió a mirar y le dio risa. No, porque con este pastor no se puede. ¿No? Desarrolle, hable, pero que usted vaya a hablar de fe, no puede, porque usted está pensionado. Y si usted le llega su plata cada mes, es imposible que usted le va a cobrar a la iglesia. Pues que no le basta la pensión. ¿O qué está buscando usted? Si la plata que usted coge de la iglesia es para bendecir familias dentro de la iglesia o de la congregación donde usted está, bienvenido sea. Pero si usted va a amontonar pensión y sueldo de la iglesia, pensión y sueldo de la iglesia, usted no vive por eso. Usted no tiene derecho a lo mismo. Bueno, pastor, entonces estamos bendecidos. Le dije, yo sí estoy bendecido con toda bendición espiritual. Y nunca más, nunca más, nunca más. Entonces dice bien claro ahí, diciendo de cierto, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque, oído, los hombres, dice ahí el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación cuando las personas son serias, honestas. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, que no, algo que no se puede trasladar. De su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, oído, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Ah? Para que tengamos ¿qué? Un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos o defender o vivir de la esperanza nuestra delante de quien de nosotros. Oído, ¿se lo dijo Dios a Abraham en Génesis o no se lo dijo? Se lo dijo. ¿Será que Dios puede mentir o quebrantar este juramento? Nunca lo ha quebrantado. Lo que Él estableció, establecido está eternamente y para siempre. Por eso dice en Hebreos 6:15, y habiendo oído, esperado Abraham con paciencia, conocimiento de paz, reposo, confianza, seguridad, certeza. Paciencia, conocimiento de paz, que es lo que no hay hoy en día. Yo he perdido los estrellos del momento, me deprimo, pero empiezo a
a tirar la palabra, a tirar la palabra. Me ha dado 2 veces, me han dado el estrés. Como él me hizo a mí una promesa directa, pero no me dijo el tiempo. Pero lo que sé es que sí lo lleva a cabo. Me broté todo el pecho, todo esto me lo broté y la rasquiña en la cabeza y una fiebre interna, una depresión que no quería levantarme de la cama. Dormí toda la noche y le dije a la vieja, le dije, tengo sueño. Me dijo, pues duerma. Y me acosté y seguí de largo y seguí de largo y me levanté con los ojos pesados, estresado y que casi me provocaba salirme del cuerpo. Entonces me dejé reposar y me bañé y empecé a declarar la palabra ahí llorando, llorando. Y le dije, lástima que uno en la tierra no tenga una persona donde uno pueda reposar, como cuando Jesús estuvo, que no tuvo una piedra donde reposar su cabeza. En estos momentos que uno pueda ser confidencial, que uno pueda interactuar, que uno pueda verdaderamente decirle a la persona. No hay. Entonces me tocó recostar mi cabeza en la vida del Espíritu y llorar dentro del baño. Y para que no me dieran llorar, abría la llave. Fue cuando mi esposa me dijo, ¿el café en pocillo grande o pequeño? Y dije yo, pequeño. Pero seguía llorando. Fue cuando salí y me dijo ella, ¿qué te pasa, viejo? Entonces me acordé y dice, ¿qué te pasa? ¿Te estás poniendo viejo? ¿Ah? No hay. No hay. Este hombre tenía una confianza, una seguridad, una convicción, hermano, sólido, esperando en lo que papá Dios le había dicho. Le preguntaba yo al Espíritu, ¿de dónde sacó este hombre tanta, pero tanta convicción, tanta fe? ¿Ah? Mira Romanos capítulo 4. Ah, papá. Que no corra el reloj, que se estanque. Romanos capítulo 4. Dice, y yo no oro por la comida. No, la depresión no es por la comida, no es por el techo, no es por nada. A Dios gracias que a nosotros no nos falta nada. Es el anhelo de tener lo que Él prometió. No, pues me tapó la boca, hermano. Con el texto que Él me dio me tapó la boca. Bueno, y aquí voy a desarrollarte una parte de él. Romanos capítulo 4, versículo 14. Perdón, capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, oído, escucha y retenga, 2 puntos. Si lo que él le interpuso a Abraham quedó escrito, ¿por qué buscar en otra parte? ¿Sí o no? Como decir, vos tenés tu padre y tu padre tiene dinero. Tiene dinero en los Estados Unidos, tiene dinero en Colombia, tiene dinero en China, tiene dinero en toda parte y él te dice, muchacho, cuando tú crezcas, tengas uso de razón, tengas la capacidad, todo lo que hay en China o todo lo que hay en los Estados Unidos te pertenece a ti. ¿Y tú por qué pataleas si tú no tienes la capacidad de manejar 2 pesos en la tierra? Ahora, ¿tú crees que yo te voy a entregar una bodega para que tú que despifarres? ¿Para que te vuelvas loco? ¿Acaso no está el ejemplo del hijo pródigo? ¿Qué pidió el hijo pródigo? La herencia. ¿Sí o no? ¿Se la gastó?
¿O no se la malgastó? Claro. ¿Qué hizo? Con amistades, con mujeres, con rumba, ¿ah? Haciendo y deshaciendo. Y cuando entró en ruina, se acordó que tenía una casa y tenía un padre. Y que en la casa del padre había mucha gente que tenía moradas, que tenía esto, tenía lo otro. Y él dijo, yo aquí padeciendo. Es lo mismo. Él le dice, oído, como está escrito, muchachos, lo que está escrito y no se puede cambiar. Usted no lo puede alterar, usted no lo puede cortar, usted no le puede añadir, porque si usted lo hace, perdónenme. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. Oído, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. El problema es que la gente no visualiza, porque la gente no cree. Cuando la gente cree, visualiza, espera, ve, reposa, confía. Y el mismo Espíritu le dice, el tiempo se acerca. ¿Aló? Este hombre visualizó. Este hombre vio que Dios no podía mentirle a él. Por eso esperó. Por eso estaba convencido. Por eso presentó la ofrenda o el intercambio de su hijo, porque Dios no es capaz de matar a nadie. Chacho. Dice el versículo 18. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso? La esperanza que él era viejo. Y Sara era ya vieja. Ya las lubres de Sara le llegaban a las rodillas. Ya Sara le había cesado todo. Ya Sara no podía tener hijos, no podía tener nada. Sin embargo, el hombre creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Imagínate el tiempo de Abraham al tiempo nuestro. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Y la qué? Esterilidad de quién? De la matriz de Sara, ya no servía. Y el hijo no había llegado. Oído, escucho y retenga, hermano. Todavía no tenía, imagínate, y Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Y le dice a Sara y Sara se ríe. Y dice, bueno, Sara, ¿por qué se ríe? ¿Acaso es que yo voy a mentirle? Yo no, pues que nosotros ya no tenemos fuerza para reempujar. ¿Ah? Si venden Viagra, tampoco el Viagra me hace provecho para yo poder engendrar. ¿Qué voy a engendrar ya? Ya no tengo yo fuerzas en nada. Mucho menos Sara, mire cómo está Sara. A Sara le colgaban las piquetas a un lado, todo, y ya le llegaba a la rodilla, todo eso. Nada. ¿Ah? Chacho. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿en dónde? En la fe, dando gloria a quién? A Dios, plenamente convencido de qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ese Dios de Abraham no es el mismo Dios de nosotros. O es otro. El de nosotros está viejo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. ¿Qué pasó? Alcanzó la promesa Abraham porque creyó. Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas.
y a su simiente, no dice, y a la simiente. Una sola simiente. Como que se hablara de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. ¿Vio? La cual es Cristo. Por eso es que la humanidad en el mundo entero que busca de buena gana, con buenos anhelos, con buen deseo, con entrega sincera, ¿por qué no han alcanzado lo que Dios ha prometido? ¿Tacho? Porque fuera de Cristo es imposible. Por eso fue que el hombre constituyó los sacrificios, para hacerle creer a la gente que a través de ellos podía alcanzar lo que Dios había prometido, y es mentira. La invención fue del hombre. ¿Por qué? Porque el catolicismo trajo toda esa cantidad de tinieblas para meterlo en el reino de los cielos y hacerle creer a la gente que de esa manera, escuche y retenga, se obtendría lo que Dios había prometido. Y no es así, porque la iglesia evangélica en general aprendió del catolicismo y aprendieron los mismos. ¿O acaso qué bautismo hace el catolicismo? Bautizar niños. ¿Qué hace la iglesia protestante? Bautizar viejos, pero niños, en el conocimiento de qué? ¿De la palabra? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es el mismo perro con diferentes collares. ¿Ah? Dice, oído, escuche y retenga. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como que se hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar ¿qué? La promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Lo que le había prometido, bajo juramento. ¿Sí o no? Claro, claro. Pues Cristo es la descendencia, oído, en el cual se heredan todas las cosas que uno anhela recibir. Oído, Él es el heredero que recibe las promesas. Aquí Cristo es la descendencia única que hereda las promesas. Así que para heredar la bendición prometida, tenemos que ser uno con Cristo. Por eso es que yo soy cristiano, porque a Dios gracias entendí que lo que yo anhelo me predestinó mi Padre antes de meterse en mí, sellarme con su espíritu, solamente lo puedo alcanzar en mí. Le dije a mi esposa, es la que tengo más cerca y confidencial, y a lo sabio que Dios son. Se lo compartí a la hermana María. Mira lo sabio que es Dios. ¿Por qué cuando Él me sacó de la ley no me llevó a entregarme lo que Él prometió para mí ahora en el Evangelio de Cristo? ¿Por qué me dejó en Tuluá hablándole a 4 o a 5 cabezones ahí que nunca avanzaron de nada, absolutamente nunca se reprodujeron ni nada? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué, papi? ¿Dónde tú estás? ¿Cuál es? Nada, nada. No. Pero cuando me dijo, ya estando aquí, me dijo, si yo no te separo
y te preparo cómo te voy a entregar la herencia. Si vos no tenés la capacidad de llevar a cabo la obra que yo quiero que quede establecida. ¿Qué ha hecho Él durante todos estos años aquí que llevamos? Perfeccionarme, abrirme los ojos del entendimiento, enseñarme la seca y la meca, mostrarme cómo llevar al pueblo, cómo comportarme delante del pueblo, hablarle al pueblo, para que el pueblo pueda prosperar espiritualmente y materialmente. Porque es una mentira y una manipulación lo que te voy a decir. ¿Usted es un bendecido? Sí, es cierto. Pero si a mí me dicen que yo soy un bendecido, ¿qué tengo que hacer? Buscar por qué soy bendecido. Y cuando entienda que yo soy un bendecido, entonces yo digo, yo soy un bendecido. ¿Sí o no? Pero eso es repetir ilusionado. Yo soy un bendecido, estoy arriba, voy a poseer, ya soy heredero y esto. Cuando no saben ni, perdónenme la expresión, limpiarse el rabo. Porque lo que tiene es puro conocimiento natural. Pura información de hombre. Pura transmisión de carne. Entonces, por eso es que Dios actúa como actúa y lo establecido, establecido está. ¿Usted a quién le cree? ¿Al hombre o a su creador? Si usted le cree más al hombre, ¿para qué maneja Biblia? Porque el hombre le distorsiona todo. El hombre no le va a transmitir a usted lo que Dios verdaderamente estableció. Siempre se lo va a alterar, siempre le va a mentir. Pues eso es lo que está diciendo él en Gálatas. Oído. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después no la puede, ¿qué? No lo puede abrogar. Y eso es lo que él dice. Oído, escuche. Así que para heredar la bendición prometida, tenemos que ser uno con Cristo. Fuera de él, no podemos heredar las promesas que Dios le hizo a nuestro ancestro Abraham. Abraham, oído, tiene una sola descendencia, la cual es Cristo. Tenemos que estar, oído, en Cristo para participar de las promesas dadas. Gálatas 3:17, ¿qué dice? Oído bien. La ley que llegó 430 años después, no puede abrogarla. Y vamos a ver el significado de los 430 años. ¿Por qué? Entonces esto indica que la promesa que Dios le dio a Abraham llegó a ser que un pacto. Oído, el cual es más firme que una promesa. Más firme que una promesa. La palabra promesa y el pacto son dos oídos. Son el evangelio que fue predicado o que le fue enseñado a Abraham. El evangelio es el pacto y el pacto es la promesa. Y la promesa, oído, es la palabra hablada por Dios. Oído, la promesa dada por Dios a Abraham vino primero
Y la ley vino 430 años después. Después. Contados desde el tiempo en que Dios le dio la promesa a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12. No te lo va a leer todo pero tú lo lees. Entre ellas está la promesa. Que el que lo bendijera a él lo iba a bendecir 1000 veces más. Oído. Hasta el tiempo en que él le dio por medio la ley a Moisés, hasta el tiempo en que él le dio la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20, que usted lo lee en casa. Dios consideró que este periodo fue el tiempo que los hijos de Israel tuvieron en Egipto. Y te voy a leer estos dos versículos. Ejemplo, Éxodo, capítulo 12. Yo te lo dije a ti que yo no te iba a hablar, yo no te iba a dar a beber leche porque yo creo que ya tú tienes bigote y está canoso. Ya tú tienes edad, tú tienes madurez para poder recibir toda esta palabra, toda esta enseñanza. Lo que te toca es sentarte a estudiar si es cierto o no es cierto. Porque a mí no me gusta ir con rodeos. Yo ya aprendí que tengo que transmitir el pensamiento de él, no el conocimiento, el desarrollo de lo natural mío. Yo ya aprendí eso. Por eso es que te hablo con propiedad. Éxodo, capítulo 12, versículo 40. Versículo 40 y 41 dice: ya lo tienes, sí. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel, oído, habitaron en Egipto fue 430 años en Egipto. ¿Qué había en Egipto? Esclavitud, explotación, manipulación, engaño, mundo, violencia, muerte, robo, adulterio, fornicación. Mundo. Versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, oído, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Présteme atención, amado hermano. Ese fue el tiempo que duró la ley. Los 400 años que se mencionan en el capítulo 15 de Génesis. Maneje Biblia. Ejemplo, estoy mostrando el ejemplo. Si me demoro 3 minuticos más, ¿usted me espera o se va? No, no me espera. Dice Génesis capítulo 15. Un carro sin agua no puede subir. Hay que echarle agüita. 15, versículo 13. Voy a pedirle a los hermanos que están aquí que leamos todos en alta voz para que sepas que yo aquí no estoy solo. Y después te leo yo si no oyes. Génesis, capítulo 15, versículo 13. 1, 2 y 3.
¿Tú ves? Sí viste que yo no estoy solo. ¿Lo has oído? Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, dos puntos, ten por cierto que tu descendencia morará en tierras lejanas y será esclava allí. Ey, oído, y será oprimida por 400 años. Ey, cuando esto terminó, terminó la ley. Terminó completamente la ley. ¿Por qué? Por el juramento que Dios le hizo a nuestro ancestro Abraham. Abre el libro de los Hechos. Vamos corriendo porque me ganó el tiempo el reloj. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 6. 7, 6. Hechos 7, 6. Ejemplo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los iba a reducir a servidumbre. ¿Y qué? Y los maltratarían por 400 años. Te pregunto, ¿es cierto o no es cierto? ¿Todavía hay gente esclava o no hay gente esclava? Todavía hay gente esclava. Esto se considera oído, o se calcula más bien el tiempo en que Ismael se burlaba de Isaac, que tú lo puedes leer en Génesis capítulo 21. Se reía, le decía tonto, pero no sabía que Isaac era el heredero del mundo entero. Hasta el día de hoy, en que los hijos de Israel salieron de la tiranía de Egipto. ¿Oído? Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 12. Este es el periodo durante, oído, el cual los descendientes de Abraham sufrieron persecución, muerte, difamación, calumnia de parte de los gentiles de ese entonces. Todos los que no procesaban el judaísmo eran gentiles en ese tiempo. Por eso, la ley demanda, solo exige. La promesa no es por la ley. Si por la ley fuera la promesa, entonces, por demás, murió Cristo. Gálatas. Voy terminando. Gálatas. Capítulo 3, versículo 18. Dice Pablo, pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero si Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa y bajo juramento. Eso fue lo que leímos en Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6. Ahí en Tito 1, 2. Tito, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo oído, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue que encomendada por el mandato de Dios, nuestro Salvador. Dice Pablo, oído, esto sí es tremendo. Esto sí es tremendo. Quiere decir que Dios no puede fallar. Quien falla es el ser humano. ¿Por qué? Por lo que te enseñé al principio, en la introducción. Porque el alma de la persona, porque el espíritu en la persona todavía no funciona. Porque la persona sigue caminando en su alma. Y el alma tiene conocimiento, ¿qué? Corrompido. Tiene conciencia. Conocimiento corrompido. ¿De lo que comió quién? Adán en el huerto del Edén. Desobediencia. Entonces las personas hoy en día, en vez de vivir por la vida en el espíritu, son almáticos y aparentan ser cristianos, cuando de cristianos no tienen nada. Porque hay un desenfreno, hay un desespero por obtener, para saber de qué, como dijo Jesús, de qué le sirve al ser humano o al hombre que se gane el mundo entero y pierda su alma. ¿Ah? Si no hay la capacidad para disfrutar. Dios no puede fallar. Por eso Dios le hizo el juramento a Abraham, pero también hizo otro juramento. También hizo otro juramento. Que nosotros íbamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Quisiera describirte 4 cositas de lo que son las puertas del enemigo. Jesús dijo que nosotros que las puertas del Hades ni de la muerte prevalecerían contra su iglesia, que es levantada en la roca, en la revelación de la palabra en Cristo. ¿Verdad? ¿Qué te pregunto yo y sé bien honesto? ¿Qué lleva a la muerte a una persona? Una enfermedad. Una picadita de zancudo. ¿Qué lleva a la ruina a una persona? Un error. ¿Qué destruye un matrimonio? El adulterio, la fornicación. ¿Eso deprime a las personas y los mata o se mueren? ¿Sí o no? Claro. Como decir, tú tienes un negocio y por la avaricia le creíste a fulano, a sultano, y entonces metiste el dinero ahí y crees que vas a cosechar y todo eso, y resulta que cuando te van te quitan es lo poco y nada que tienes. ¿Te mata eso o no te mata eso? Claro, esas son las puertas abiertas del enemigo que nosotros vamos a poseer. Porque en Cristo no hay muerte, en Cristo hay poder, en Cristo hay vida, en Cristo hay autoridad, en Cristo hay justicia, en Cristo hay verdad, en Cristo hay unción, en Cristo hay señorío, que fue lo que perdió en el huerto del Edén. Oído, escuche y retenga, para ir terminando. Dice él bien claro, que poseeríamos las puertas de nuestros enemigos. Ahora sabemos bien quiénes son nuestros. Gálatas capítulo 3, versículo 19 y 25. Gálatas. Capítulo 3, versículo 19, 24 y 25. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Paréntesis. Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro maestro, ayo, para traernos a Cristo, a fin de que fuéramos, ¿qué? Justificados por la fe. ¿Qué tenía que hacer la ley? O toda la gente que está en ese sistema. Si el pastor fuera honesto, él mismo le diría a las ovejas: yo les traje a ustedes aquí para mostrarles lo que es pecado. O Dios los trajo aquí para que yo les muestre qué es pecado. ¿Cómo actuaba el antiguo pacto? Pues el antiguo pacto bautizaba, echaba aceite, imponía manos, peleaba con el diablo, tata. Ahora ustedes ya no pertenecen a esta iglesia o a esta congregación, ahora ustedes le pertenecen a Cristo, al Evangelio de la gracia. Eso es ser honesto, ¿sí o no? ¿Qué pastor de la ley usted ve que traiga las ovejas a la gracia? Porque como él no es de gracia, y él está ahí por su intelecto, religiosidad, conocimiento natural, como lo recibió de una persona natural, especula, explota y miente. Él no es capaz, no tiene la valentía de decir: la solución de ustedes está en Cristo, no en el ayuno. La solución de ustedes está, oído, en la unción del ungido, no en el bautismo en agua. La solución de ustedes para que caminen seguros y la muerte ustedes no los vaya a absorber está en la palabra del Evangelio de la gracia, donde está Cristo. La persona no tiene la capacidad de hacerlo porque se le desbarata el negocio. De tener un poco gente sin conocimiento, atrasada, envejecida, terca, cerrada, trancada. Muchachos, por eso es que este evangelio es para gente predestinada. Claro, en esas congregaciones habrá gente que le pertenece al Creador, pero el que tiene que sacarlo a ellos es la palabra que yo te enseño, la palabra que yo ordeno que no vuelva vacía, la palabra que tiene que poder, la palabra que sale con unción y convicción y seguridad, que ella traerá el producto de mi declaración, porque en ella. ¿Aló? ¿Dice o no dice? Claro, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo maestro. Ya no tenemos necesidad de que fulano, sultano, perenceo, no, porque la unción del santo reposa en mí. Y si yo tengo esa unción, la unción misma me enseña verdaderamente qué tengo que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Cómo tengo que funcionar, a quién tengo que respaldar, a quién tengo que apoyar, a quién tengo verdaderamente que decirle que esto marcha de la siguiente manera, como Dios lo establece. ¿Aló? Esa es una puerta del enemigo que hay que poseer. ¿Por qué? Porque la ley es una maldición, dice Gálatas 3:10. ¿O no? ¿Por qué es maldición? Si fuera de bendición, entonces, hermano, nosotros ¿por qué vamos a hablar lo que no es? Si la palabra dice que la ley, el sistema religioso en general es una maldición, donde enloquecen, entontecen, explotan, manosean, engañan y viven de apariencia, enseñándole al ser humano que eso le agrada a Dios. Gálatas. Dice bien claro, la ley no figuraba originalmente en el Evangelio de la Gracia. Porque el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de ¿quién? De Dios. La ley fue añadida a causa de las transgresiones del hombre. Y debía de estar, ¿qué? Vigente hasta que viniera la simiente, la cual es Cristo. Ya Cristo está, ¿por qué no ha terminado la ley? ¿Ah? Porque es un negocio. Es un negocio. ¿A quiénes les fueron hechas las promesas de Dios?
Ya estando Cristo, la ley debe de desaparecer, de ser eliminada, porque ella es una maldición. Por donde usted la mire, es una maldición. Confunden a la gente, le cauterizan la conciencia, le hacen